Bueno, mi nombre es Priscila. Quiero agradecer esta invitación. Ya me presentó la pastora Gloria, ¿verdad? Venimos desde Austin, Texas. Y quiero agradecer a la pastora Tania por esta invitación, pero sobre todo sabemos que Dios tiene un tiempo preciso y un tiempo perfecto para cada uno de nosotros para realizar diferentes obras, diferentes ministerios que el Señor ha encomendado en nuestras manos, ¿verdad? Sabemos que nosotros somos representantes del Señor aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Tenemos que caminar en esa promesa, en esa palabra que el Señor ha dado para nuestra vida. Tenemos que meternos, como dijo ciertamente ayer la pastora, sumergirnos en el río de la presencia de Dios, sumergirnos en su palabra, sumergirnos en esa comunión con el Señor, porque solamente en esta palabra nosotros podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos, amén. Así de que vamos a orar antes de comenzar con esta palabra que yo sé que hablará su vida, porque el Señor ministró mi vida cuando estaba preparando esto, cuando el Señor me daba la palabra, yo primeramente fui ministrada, amén. Gloria a Jesús, bendito Dios y Padre que estás en el cielo, Padre, pero que habitas toda la tierra, que tu presencia, Señor amado, donde tu presencia está, Padre bendito, el hombre cambia, el hombre es transformado, el hombre es renovado, Padre, porque donde tu presencia está, Señor, oh bendito Dios, ahí nosotros encontramos consuelo, ahí nosotros encontramos refugio. Tu palabra, Señor amado, es la que nos alimenta, tu palabra es la que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que nosotros podamos creer las promesas que están escritas en esta palabra, que nosotros podamos abrazarlas, que nosotros podamos atesorarlas, Padre, pero también cuando somos confrontados, que nosotros podamos tomar un rumbo diferente, Señor. Si estamos en un camino, Señor, que a ti no te agrada, bendigo a este pueblo, Padre, a cada hermano, a cada hermana que se ha dispuesto con su corazón hoy en la mañana de decir: yo no me quedo en casa, yo voy porque sé que el Señor tiene una palabra para mi vida, porque yo sé que el Señor tiene su presencia que me va a ministrar, porque yo sé que yo necesito de Él, porque yo sé que yo dependo de Él y fuera de Él yo no soy nada, o porque fuera de Él no hay nada que pueda llenar mi ser interior, porque muchas necesidades podrá tener un ser humano, Señor, pero en tu presencia todas son suplidas. O en tu presencia, Señor amado, podemos ser renovados, restaurados. Bendito, y te doy gracias por esa presencia que está ahora aquí. En esa presencia que está en cada uno de mis hermanos, renovando, redarguyendo. Oh Padre, en esa presencia que sé ciertamente que va a dejar una palabra plasmada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Toma el control, Señor amado, de mi mente, de mis labios, que yo no hable nada que no venga de ti, Señor, pero también toma el control de mis hermanos, que nada nos distraiga, que nada nos robe la bendición que tú tienes para nosotros el día de hoy, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, amén y amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados hermanos. No quiero tenerlos parados porque se me cansan y entonces no nos concentramos. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Sabemos que el Señor hoy en día otra vez nos ha extendido su misericordia. Amén. Sabemos que el Señor hoy en día ha pensado en nosotros. ¿Sabe que cuando usted a lo mejor está o estuvo en algún momento bien enamorado, usted cuando se despertaba lo primero que usted pensaba era en esa persona, ¿verdad? En esa persona que usted amaba, en esa persona que usted ama. Nosotras como madres podemos entender eso, ¿verdad? Porque siempre estamos pensando en nuestros hijos y que les haga falta y que qué podemos mejorar nosotros y cómo poder ser mejor madres, cómo poder instruir a nuestros hijos de una manera más eficaz en los caminos del Señor. Así el Señor siempre está pensando en nosotros. Él siempre está pensando, y nosotros tenemos que tener eso bien claro, porque ahora que
¿verdad? La pastora me decía que trajera una palabra y decía, Señor, ¿qué traigo a tu pueblo? Ciertamente, a veces uno puede decir, bueno, cuando uno conoce la congregación, cuando uno conoce a las personas, uno quizás pudiera decir, bueno, a lo mejor esto es lo que hace falta. Pero el Señor no obra de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque dice su palabra que Él discierne lo más profundo del corazón y aún las intenciones, porque muchas veces hacemos cosas buenas, pero las intenciones a veces no son tan buenas. Pero Dios lo conoce. Dios en eso que tú estás haciendo, el Señor conoce ciertamente y realmente qué es lo que te mueve a ti a hacerlo. ¿Qué es lo que te mueve? Es el amor que tú le tienes a Dios. ¿Es realmente por obediencia o por apariencia? Amén. Porque muchas veces venimos a la iglesia y decimos, bueno, para que el pastor no me regañe, porque ya me regañó 2 veces que no vine, o la pastora, ¿verdad? Para que, no quiero que me regañen, ¿verdad? Y es esa nuestra motivación. Pero no es esa la que debe ser nuestra motivación cuando nosotros venimos a la casa del Señor o cuando nosotros estamos en casa adorándole, no. Tiene que ser de verdad lo que el Señor infunde en nuestro corazón. Ese amor que nosotros tenemos, amén. Y entonces yo le decía, Señor, ¿qué le llevo al pueblo? Y el Señor me llevaba a diferentes historias. Y viendo todas las historias, entonces me lleva a Proverbios. Y ahí quiero que usted abra su Biblia juntamente conmigo. Y aquí es donde yo les voy a dar el tema. Y el tema es el poder de las palabras. Porque ciertamente nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder. Entonces vamos a leer Proverbios 18, el capítulo 18 y el versículo 21. Y dice de la siguiente manera, si podemos ponernos de pie para darle lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Puede sentarse, mis amados hermanos. Esta palabra es muy conocida y es muy corta, es un proverbio, ¿verdad? Y pareciera como que, nada más dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero esa palabra poder lleva mucho peso. Lleva mucho peso. Pero para que esa palabra pueda cumplirse, esa palabra que usted y yo decimos, pueda cumplirse, tiene que llevar ciertos requisitos. También para que alguien más le diga una palabra a usted y usted lo crea, usted como hijo de Dios primero tiene que filtrarlo por la palabra. Porque es hermoso cuando nos dan palabras positivas, palabras bonitas, palabras de bendición, palabras que a nosotros nos agraden. Y sí, muchas veces vienen de Dios, pero muchas veces nosotros es lo que queremos escuchar. Y la palabra de Dios es clara, que dice que en el último tiempo habría mucha comezón de oír. Queremos oír cosas bonitas. Y no es que Dios no tenga cosas bonitas. Tiene cosas bonitas. Pero muchas veces Él también tiene una palabra de exhortación, de corrección para nosotros. No porque Él quiera regañarnos, sino porque nos ama. Vuelvo y doy el ejemplo de las madres. Cuando nosotros regañamos a nuestros hijos, cuando nosotros les llamamos la atención, ¿es por qué, mis amadas hermanas? Porque los amamos. Porque nosotros no queremos, si es un niño que de repente me está diciendo mentiras, yo no quiero que ese niño crezca diciéndome mentiras. Yo no quiero que mi hijo crezca con ese comportamiento de estarme diciendo, porque ahora a lo mejor me escondió que se tomó un chicle por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué va a ser el día de mañana? Si nosotros somos mujeres de Dios, nosotros sabemos que un comportamiento va creciendo, tanto como algo bueno que ellos tienen. Me gozaba ahorita ver a Santiaguito aquí, ¿verdad? Cantando, porque ellos son bien inocentes, es algo que él empieza desde chiquito, pero es algo que va atrayendo su corazón y eso va acrecentando. Cuando uno empieza de muy joven, vemos muchos que tienen gran talento, gran ministerio, empezaron de muy niños, ¿verdad? Porque todo va en crecimiento, así como nosotros también vamos en crecimiento. Entonces el Señor le da una palabra al pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo que Dios ha escogido como su primogénito, como su especial tesoro, como aquella nación que Él escogió, dice su palabra, para poner allí su nombre.
está bien largo, pero usted lo puede estudiar en casa, puede anotar la cita, Deuteronomio 28, y ahí el Señor empieza a hablar muchas bendiciones para el pueblo de Israel. Pero hay muchas bendiciones, pero como yo le decía hace un momento, son bendiciones que también traen ciertos requerimientos, por así decirlo, ciertos requisitos. Él le dice, si ustedes obedecen la palabra que yo les estoy dando hoy, si ustedes obedecen los mandamientos, si ustedes obedecen mis estatutos, yo les prometo muchas bendiciones. Y vamos a leer el 1, creo que el 1 y el 2 sí lo vamos a leer de Deuteronomio 28. Y dice de la siguiente manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Todos sus mandamientos, dice, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, mire, sobre todas las naciones de la tierra. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Y seguidamente de eso empieza a decir un montón de bendiciones bien hermosas. Dice que nosotros vamos a ser benditos. Vamos a ser benditos cuando nosotros entremos, cuando nosotros salgamos. Vamos a ser benditos en todo lo que nosotros hagamos. Aquí les dice, ¿verdad? La tierra va a ser fructífera para ti, pero ahora nosotros nos sembramos. Entonces está hablando sobre que lo que tú emprendas en tu trabajo o en todo lo que tú realices, vas a ser bendecido, vas a ser próspero. El Señor te va a dar gracia. Así como a José dice la palabra de Dios que lo que sea que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Y eso lo podemos ver porque hasta en la cárcel José prosperó. Aún cuando sus hermanos lo envidiaban, aún cuando sus hermanos se sentían amenazados por lo que José portaba. Porque muchas veces sentimos rechazo, muchas veces somos rechazados y pensamos, Señor, ¿cuál es el problema en mí? ¿Cuál era el problema en José? ¿José realmente tenía un problema o eran los hermanos que estaban teniendo envidia por lo que José portaba? Entonces, aún José, cuando fue allá en la cárcel, dice la palabra de Dios que él, todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba. Y no dice una cosa, no dice dos, dice todo. Todo. Entonces el Señor ya ha dicho una palabra de bendición para tu vida. El Señor ha dicho una palabra de bendición para mi vida. Pero como acabamos de ver, dice, sí, dice que si nosotros cumpliéramos, dice, si nosotros guardáramos y ponemos por obra sus mandamientos que el Señor nos ha dado, que están aquí en su palabra. Pero para empezar tenemos que conocerlo. Amén. Porque si no lo conocemos, ¿cómo yo sé qué es lo que al Señor no le agrada, qué es lo que al Señor le agrada? Porque la vida está llena de decisiones y nuestras decisiones no son menos espirituales. Cada decisión que nosotros tomamos tenemos que pasarla por este filtro. Porque por eso es de la consecuencia de muchas cosas que nos pasan, que en vez de ayudarnos a seguir avanzando, pareciera como que estamos retrocediendo, porque en la ligera tomamos decisiones. Porque vemos como cuando Abraham, ¿verdad?, se separa de Lot, que dice que Lot vio los pastos verdes y se fue para allá. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Que él resultó en una ciudad pecaminosa que fue destruida y le trajo muchos problemas después, muchos problemas, que los que conocemos la vida de Lot sabemos que sus hijas salieron pervertidas de ese lugar. Amén. ¿Pero por qué? Porque él se dejó guiar por la vista. Mas sin embargo Abraham dijo, Señor, yo lo dejo en tus manos, escoge tú primero. Y él sabía por seguro que lo que el Señor iba a dejar para Abraham no iba a ser lo más feo, aunque quizás no tuviera la mejor pinta, aunque a lo mejor no fuera lo más bonito que viendo a los ojos se pudiera contemplar. Pero el Señor sí sabía lo que era mejor para Abraham. Entonces nosotros tenemos que saber que si yo voy a tomar la decisión, por ejemplo, ahora de un trabajo, vamos a poner lo que es de verdad. Ay, Señor, yo necesito un trabajo, o quiero cambiarme del trabajo, o no sé si dejar o continuar en este trabajo, porque también en los trabajos a veces hay circunstancias. Muchas veces el Señor pone esas circunstancias porque tiene algo mejor para ti y quiere que tú te vayas
vayas de ese lugar, pero antes de ello tú tienes que consultar. Amén. No te puedes decir, ay, es que, ay, no, aquí me molesta mucho, aquí yo, no me entienden, yo no sé, y me voy. Esa no es una razón suficiente, porque probablemente el Señor está trabajando en ti con tu carácter, para que tú aprendas, ¿verdad?, a manejar este tipo de comportamientos. Entonces el Señor dice, si tú obedeces, yo voy a bendecirte. Si tú obedeces, yo voy a abrir los cielos, vas a tener la lluvia, cuando estés ahí queriendo pasar una situación difícil, vas a ver mi mano en todo, dice. Pero si no obedecieres, más adelante usted lo puede leer comenzando del 15, dice que si no obedecieres, van a venir muchas maldiciones, y usualmente es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si nosotros obedecemos, la palabra de Dios nos promete salud, nos promete muchas, pero es lo contrario cuando nosotros no obedecemos. Bueno, el Señor dio un sinnúmero de palabras de bendición para el pueblo y un número de palabras de maldición si no se obedecían. Entonces, el Señor a nosotros también nos ha dado ese poder, quizás no el poder de la misma magnitud, porque Él es todopoderoso. Él es todo suficiente, pero a usted y a mí nos dio un toquecito así como que aquí también tú tienes poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros lo usemos para bendecir. Amén. El Señor quiere que nosotros lo usemos para hablar su palabra. El Señor quiere que usted tenga ese cierto poder para que cuando alguien esté pasando una situación difícil, usted, el Señor, pueda darle las palabras necesarias que llevan ese poder para restaurar al caído, para levantarlo, para animarlo, para aquel que está triste, ser ese consuelo, ser de ese amigo que abraza. El Señor también. Entonces, algo que el Señor nos quiere enseñar hoy en día, ya pasando ahora sí en tema, porque esto solo era la introducción, hermanos. Entonces, ya pasando en tema, tenemos que, ¿cuál era el tema? El poder de la lengua. El poder de las palabras, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, tenemos que saber que no debemos de hablar nosotros sin pensar. Porque, como les dije, se nos hace ligero a veces tanto tomar decisiones, pero se nos hace ligero hablar palabras. Tenemos que cuidar nuestros labios, tenemos que cuidar nuestra boca. Debemos, como dice su palabra, ser rápidos para escuchar. A ver, ¿qué tú me quieres decir? ¿Cómo tú te sientes? Te escucho. Pero tardos para contestar, analizar. A ver, ¿qué es la situación de verdad que mi hermano está pasando? ¿Será que yo voy ¿cómo se llama? Apresurarme. Me voy a apresurar y le voy a decir, es que te está pasando esto porque esto y esto y esto y esto. Y sin saber, y sin consultar al Señor. O a lo mejor sí, el Señor tiene una palabra de confrontación, pero nosotros tenemos que consultar. Entonces no podemos nada más dejarnos guiar por nuestras emociones, especialmente las mujeres. Yo siempre lo he dicho, somos muy emocionales, ¿verdad? Somos muy de sentimiento, de corazón. Y acá el esposo dice, ¿verdad? El esposo ahí dice, sabe que está confirmando, ¿verdad? Yo lo sé, ¿verdad? Porque no solamente porque yo lo diga, sino porque hay estudios, ¿verdad? Hay estudios que dicen que nosotras como mujeres fuimos hechos para hablar no sé cuántas miles de palabras al día. O sea que estamos hechas para hablar. Pero ¿cuántas de esas palabras que nosotros estamos hablando ciertamente la estamos filtrando por el Espíritu? Porque el Señor nos ha dado el razonamiento. El Señor nos ha dado el razonamiento. Entonces, vamos a ir al ejemplo de un hombre que, wow, cuando estudiaba la historia, bueno, desde la primera vez que la escuché, me cautivó. Porque yo dije, wow, este hombre qué valiente para hacer esa promesa. Fue un hombre que hizo una promesa. ¿Sabe qué hacemos? A veces promesas sin pensar. Y después, por eso, es difícil de cumplir. Después es algo que va a traer carga a la hora de nosotros tener que cumplir esa promesa. Vamos a ir a Jueces, al libro de Jueces, el capítulo 11, y vamos a leer del 30 en adelante y vamos a ir viendo cómo este personaje hace una promesa
en el momento en el que él estaba en la euforia, quizás en el momento en el que él estaba queriendo, ¿verdad?, ganar una batalla. Y vamos a hablar de un hombre que se llama Jefté. No sé si a usted le parezca familiar, por eso aquí es donde voy a leer un poco más, porque algunos quizás no están muy familiarizados con esta historia. Mire, Jefté era un hombre que había sido despreciado, que había sido desechado del pueblo de Israel. No lo querían a él, ya lo habían corrido. Pero luego el pueblo de Israel se vio en necesidad y lo mandan a llamar. Mandan a llamar a este hombre. Viene el hombre y dice, ahora sí me están mandando a llamar. Hermana, ¿cuál es la cita? Jueces 11. Oh, okay. Ajá. Sí, Jueces 11. Del 30 en adelante. Ahora sí, ok. Entonces, este hombre había sido, lo volvieron a mandar a llamar para hacerlo caudillo del pueblo de Israel otra vez. Y ahí él se pone, como decimos, sus moños. Ahora sí me llaman, ¿verdad? Solo le estoy resumiendo un poquito de lo que había pasado con este hombre. Entonces, este hombre termina aceptando y dice, ok, si yo gano las batallas, yo voy a ser, ¿verdad?, su rey, su príncipe, su caudillo, voy a estar aquí para ustedes, yo voy a tomar el liderazgo, yo voy a tomar el mando, ¿verdad? Pero este hombre sabe que el que le da la victoria al pueblo de Israel anteriormente, el que le ha dado toda esa victoria, el que la ha sacado con mano poderosa en medio de sus enemigos, el que ha trastornado el corazón de aquellos que se levantan en contra del pueblo, es Jehová de los ejércitos, amén. Entonces dice que Jefté hizo voto, hizo él un voto, dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas, porque contra ellos eran que tenían que pelear, dice, en mis manos, dice, si entregares a los amonitas, en mis manos, dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Se le hizo fácil él. Oh, Señor, dame la victoria, Señor. Sácame de esta situación, Padre. Sácame de este problema. Y cuando tú lo hayas hecho, yo te prometo XXX. Te prometo servirte. Te prometo estar en el ministerio. Te prometo apoyar a la obra donde tú me has puesto. Te prometo ayudar. Te prometo y te prometo y te prometo. Lo hacemos en el momento que nos vemos con esa necesidad. Y Jefté se sentía con la necesidad que necesitaba de Dios para poder vencer. Y entonces el Señor, que Él siempre nos escucha, Él con un corazón siempre compasivo, en el 32 dice, y fue Jefté, se va Jefté con esa palabra diciendo, Señor, tú me traes victorioso, yo te doy al primero que salga a recibirme. Y dice el 32, dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Dice, y Jehová, mire, y Jehová los entregó en su mano desde Aroer hasta llegar a Manit. Dice, 20 ciudades y hasta la llegada de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios le da la victoria. Y hasta aquí todo va maravilloso, hasta aquí todo va bien. Porque el Señor de repente aquella enfermedad, aquel problema que pensábamos que no tenía solución, el Señor lo está resolviendo. El Señor está contestando. El Señor está dando la victoria. Y gloria a Dios por esa victoria que el Señor nos da. Amén. Pero ¿qué de lo que le hemos prometido nosotros a Él? Dice que entonces, dice el 34, volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí, mire quién salía a recibirle. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola. Dice que ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él vio, mire, cuando él la mira, aquí ya cambió el panorama. Aquí ya cambió el panorama. Porque es que hablar es fácil, mis amados hermanos. Hablar es fácil. Cambió el panorama. Dice que cuando él vio, dice que rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía,
En verdad me has abatido. En verdad era la hija la que había abatido a Jefté. Él mismo se había metido en ese no quiero decir problema, en ese gran encrucijada. No fue su hija. Dice que él le dijo, ¿en dónde estábamos leyendo, mis hermanos? El 34, si le dice, no era el 35, ¿no? Sí, en el 35 dice, en verdad me has abatido, dice, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque ya entonces decimos, no, es que los pastores me quieren hacer que yo esté ahí sirviendo. ¿En verdad fueron ellos o fueron promesas que nosotros le hicimos al Señor? No, es que no quiero ir todos los días a la iglesia. ¿Por qué me llaman cuando no llego? ¿Por qué? No, pero muchas veces son cosas que nosotros le hemos prometido al Señor. ¿Verdad? Pero que después, cuando se nos hace difícil cumplirlos, se nos hace fácil culpar a alguien más. Culpar quizás a la misma familia, culpar a los amigos, yo no sé en qué situaciones. Muchas veces nos metemos por no cuidar nuestras palabras. Entonces este hombre, mire, cae en una amargura, cae en un quebranto, cae solo de pensar. En el pueblo de Israel era bien conocido que cuando un hombre era bendecido por Dios o una mujer, tenía mucha familia. Entre más familias, más hijos tenía ese matrimonio, esa persona, era porque había hallado gracia en los ojos de Dios. Pero este hombre tenía una sola hija. Y ellos se guiaban por el linaje. Tenían el hijo y el hijo y el nieto y el bisnieto. Y entre más grande era la familia, más gozo era para ellos. Porque era un mandamiento también que el Señor había dado, ¿verdad? Que se tenían que multiplicar. Había promesa para el pueblo, para Abraham, de que su descendencia iba a ser grande. Entonces la promesa que ellos tenían, una de las promesas que ellos, era visible el favor de Dios cuando ellos tenían hijos. Y este hombre, su única hija, tenía que ofrecerla para el Señor. Y entonces él se siente en gran angustia, en gran quebranto. Pero hay algo que me llama la atención también de ese hombre, que digo, wow, Señor, qué valiente también. Porque mire, sigamos leyendo. Mire que ya me estoy poniendo ronca, como que está muy frío. Entonces, sigamos leyendo en el 35, la última parte que nos faltaba. Dice, porque le he dado palabra a Jehová, dice, y mire, qué valiente este hombre. Le dice, a pesar de que ya está viendo su hija, a pesar de que ve que las cosas no están tan fáciles, le dice, y no podré retractarme. Qué valentía de este hombre, sabiendo que aún tenía que entregar a su única hija, aún sabiendo que él se iba a quedar sin más hijos, sin nietos quizás, pero él le dice, no me voy a retractar. No me voy a retractar. Es difícil. El caminar en el Señor no es fácil. Si a usted alguien le dijo que el caminar en el Señor era fácil, le mintió, porque no es fácil. Pero si también algo tenemos que saber, es de que el Señor va con nosotros, de que es el Señor quien pelea nuestras batallas, pero también es el Señor quien nos da esa convicción de poder cumplir aquello que le hemos prometido al Señor. Y yo le decía, Señor, yo sé, Señor, que hay muchos hermanos que quizás les es difícil cumplir sus promesas, pero hay muchos también, y danos un corazón como el corazón de Jefté, a pesar de que no era fácil lo que él había prometido, a pesar de que no era fácil lo que él tenía que entregar, mas sin embargo él tenía la convicción y dijo, aunque así sea, no podré fallarle al Señor, no podré retractarme de mi palabra, porque no voy a tomar del Señor solamente lo que me beneficia. No voy a tomar del Señor solamente lo que a mí me agrada, no. También voy a aceptar, dijo Job, ¿aceptaremos de Dios solamente lo bueno? ¿O aceptaremos también aquellas pruebas, aquellas luchas que vienen para formar nuestro carácter, para que nosotros podamos crecer y crecer? Entonces dice el 36 que ella le respondió, Padre mío, si le has dado esta palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste.
ya que Jehová te ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. ¿Sabe qué es la otra cosa que yo veo acá? Que esa valentía que Jefté tenía, se la había transmitido a su hija. Esa confianza en el Señor. Porque la hija hubiera dicho, ay papá, ¿cómo pudiste prometer eso? Papá, tú no me quieres, papá, que... O la hija pudo decir una y mil cosas y excusas y decir, bueno, tú hiciste tu promesa, yo no prometí nada, ¿verdad? Porque no se trataba solo de Jefté. Mas sin embargo, a esta niña podemos ver de que también él la había inspirado con su determinación. Le dijo, si tú le has prometido, cúmpleselo. Que nuestros hijos podamos ver esa determinación que se refleja. Porque todo lo que nuestros hijos son y lo que nuestros hijos hacen es un reflejo de lo que ellos nos ven hacer a nosotros. Nosotros podemos decirle una y mil palabras a nuestros hijos, pero el reflejo de lo que nosotros les modelamos definitivamente les va a alcanzar. Entonces ahí es donde tenemos que, como le dije, pensar, tener cuidado con nuestras palabras, no hablar nada más por hablar, porque esto fue una promesa, pero muchas veces hablamos palabras de mal para aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y lo hacemos en un momento muchas veces de coraje, en un momento de ira, así como promesas buenas que hacemos en momentos de felicidad, ¿verdad? Te prometo, mi amor, que te voy a cocinar todos los días. Te voy a mandar lonche. Te voy a esperar con una cena y una agua bien fresca. ¿Verdad? Y así hacemos a veces promesas, mis hermanos, pero a veces parecieran, porque el diablo a veces se mete por lo más mínimo. No crean que el diablo viene y te dice, mira, tómate esta cerveza así de un solo, ¿verdad? No, pero a veces te dice, di una palabra en la cual tú quedes atado a esa palabra. Y muchos de nosotros hemos dicho palabras por las cuales nosotros estamos teniendo consecuencias hoy en día, porque fueron palabras que las dijimos a la ligera. Palabras que nosotros hablamos nada más por la emoción, ya sea una promesa o ya sea una mala palabra, una palabra mal dicha de nosotros mismos muchas veces, pero otras veces de las personas que nos rodean, y lo más triste, que muchas veces encima de nuestros hijos. Entonces, vamos a ir a otro ejemplo de alguien que habló muerte sobre lo que él más amaba, sobre algo que Dios le había dado, que él tanto había deseado, se le había sido provisto, mas sin embargo lo pierde por no tener cuidado con su palabra. Y vamos a ir a Génesis 31 y vamos a leer del 30 y el 32 nada más, porque voy a resumirles un poquito la vida de este hombre anteriormente. Es un hombre que se va huyendo de su hermano, llega a casa de un personaje el cual en el futuro él sería su suegro. Pero entonces dice que él llega y él se enamora de la hija. Él se enamora de la hija y él le dice, yo quiero trabajar por esta hija. A mí me agrada tu hija. Te trabajo 7 años y tú me la das. El suegro le dice, ok, dale, trato hecho. Vamos a trabajar así. Y él dice que pasaba, porque más adelante la Biblia revela que él pasaba frío, pasaba hambre, pasaba sueño, que aún los ojos dice que se le pegaban del tanto frío y del sueño que este hombre pasaba, mas sin embargo 7 años para él fueron como nada, porque él amaba a esa mujer, él amaba a esta mujer llamada Raquel, y él trabajó. Pero ¿qué pasó cuando llegó la hora de las bodas? A ver, ¿quién sabe? Sí sabemos Biblia aquí, ¿verdad? Sí somos cristianos. Sí. A ver, ¿qué pasó después que él trabajó 7 años? La mayor. Ajá, le dieron a la equivocada, no era la que él había trabajado, ¿verdad? Pero dijo el cual hija.
Sí, él dijo que sí, él dijo que estaba enamorado de ella, de Raquel, pero sin embargo le dieron a Lea. Porque la Biblia dice que cuando él vio a Raquel, dice que él quedó plasmado con tanta belleza. Hay una versión de la Biblia, porque yo el otro día estudiaba en la diferencia entre Lea y Raquel, y hay una versión que dice que Raquel era una mujer perfecta de los pies a la cabeza, con una belleza sin igual. Era una mujer preciosísima. Y este hombre, pues obviamente, como la madre, no, aquí no son, ¿verdad? No, aquí es puro corazón, ¿verdad? Sí, no es la vista. Entonces dice que este hombre, pues sí, se enamoró. Dice que él dijo, voy a trabajar, no me importa, vale la pena porque yo la amo. Como estábamos hablando hace un momento, cuando amamos a alguien, cualquier trabajo, cualquier cosa se hace como nada. Por esa motivación que tenemos dentro. Entonces este hombre trabajó, y a la hora de que llegó la hora de él disfrutar de su esposa, ¿qué pasó? Que cuando él se da cuenta, le dan a la más grande. Y también, pues qué, ¿verdad? Porque ¿por qué tanta diferencia? Y algunos, ¿verdad? En algunas versiones de la Biblia dice que Lea, al contrario de su hermana, dice que tenía ojos defectuosos. O sea, probablemente tenía alguna deficiencia física esta mujer. Entonces cuando él se da cuenta, dice, oye, no fue esto por lo que yo trabajé, por lo que trabaja otros 7 años. Entonces, ¿cuántos años trabajó Jacob por Raquel? 14, porque él no trabajó por Lea, ¿verdad que no? Bueno, no conscientemente. Lo que él trabajó, él lo hacía por Raquel. Entonces, bueno, después imagínense, de 14 años. Bueno, él recibe a su esposa y él la amaba. De hecho, los 2 hijos de ella fueron los más amados de Jacob, de este hombre del cual estamos hablando. Entonces, este hombre, como dijimos, pasa muchos abusos, pasa muchas situaciones con el suegro, pasan muchos, le cambiaban el salario y al final ya lo veían con malos ojos. Ya no lo querían, a pesar de que este hombre traía la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que también Labán fue bendecido por causa de este hombre, el cual portaba la presencia de Dios, portaba promesas, portaba una palabra. Entonces él empieza a sentirse como que ya no es muy querido. Como yo le decía, ¿verdad? Tenemos muchas veces que tomar decisiones, y él toma una decisión y dice, bueno, aquí ya no me quieren, y además yo tengo que trabajar para mi propia casa, para mi propia herencia. Entonces él toma a su familia, toma a sus mujeres y se va de ese lugar. Y ahora sí vamos a leer en el 30. Entonces cuando él se va, su suegro sale a perseguirlo, porque aparentemente él sale por la puerta de atrás, no sale por la puerta de enfrente. Entonces va el suegro a perseguirlo y lo alcanza y le empieza a reclamar, ¿verdad? Y luego el 30 dice, y ya que te ibas, porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Entonces, él había robado los dioses. Él no había robado ningún dios pagano, ninguna imagen, ningún ídolo. Y el 32 es donde él, aquí vemos la palabra que él da. Dice, aquel en cuyo poder, dice, hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que tengas tuyo y llévatelo. Dice, Jacob no sabía. A veces hablamos porque no sabemos. A veces hablamos porque lo único que queremos es, ¿cómo se dice? Como lavarnos las manos. O sea, si yo no fui yo, no importa quién haya sido. Pero a veces no pensamos que nuestros hijos hayan hecho ese tipo de cosas, o que nuestra familia, o que alguien a quien nosotros amamos. Porque a veces cuando se trata de alguien que no conocemos, de algo que a nosotros no nos duele, se nos hace fácil, pues que le vaya como le vaya. Pero ¿qué tal cuando se trata de nuestros hijos? ¿Qué tal cuando se trata de esa persona, de ese familiar, de nuestra madre, de nuestro padre, de ese familiar que nosotros amamos? Resulta que la que se había llevado los dioses era esa mujer por la cual este hombre había dado
muchos años de su vida trabajando sin descansar, no teniendo salario, viviendo de lo más miserable y sintiendo frío y sintiendo calores y sueños y pasando de todo. Pero era ella la que le estaba trayendo entonces su propio desastre. Pero él lo habla con su palabra y le dice, pues entonces donde tú lo encuentres, que muera. Más adelante se cumple. En el Génesis, ahí mismo en Génesis 35, nomás que vamos a ir más adelantito, el 35 al 16, dice que después partí. Aquí vemos la palabra que él había pronunciado en contra de esta persona en la cual, aunque no los halló Labán, aclaro, no los halló porque ella los escondió. ¿Pero algo se esconde a los ojos de Dios? No, por eso nosotros, es que bueno, yo prometí, pero como que no me escucharon, ¿verdad? Bueno, probablemente ningún ser humano le escuchó, pero Dios le está escuchando. Todo lo que usted hable, dice la palabra de Dios, que de toda palabra ociosa que nosotros hablemos, un día vamos a dar cuentas. Y aquí vamos a tener también las consecuencias. Entonces, ahí es donde vemos la justicia de Dios, porque por eso aclaré de que Labán no encontró los dioses, porque dice que ella los tenía en su asno y ella se sienta arriba y dice, no me puedo levantar, ¿verdad? Entonces encontró ella aparentemente una manera de escaparse de ese juicio que su propio amado había hablado en contra de aquella persona en la cual encontraran esos dioses, pero no pudo esconderse de Dios, mis amados hermanos. No podemos escondernos de Dios. Entonces en el 16 vemos que esa palabra se cumple. Dice, es Génesis 35, vamos a leer del 16 en adelante. Dice, después partieron de Betel y habían aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, y ahí aclara, pues murió, llamó su nombre Benoni. Ahí vemos, ¿verdad?, que el Señor no puede ser burlado. Dice su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces esta mujer, ¿verdad?, igual había cometido falta en contra de Jehová, pero también su esposo, aquel que tanto la amaba, tuvo que tener esa consecuencia. ¿Cómo se sentiría yo me ponía, ¿verdad?, a meditar, a pensar, ¿cómo se sentiría un hombre hoy en día que tanto ha llamado a una mujer, aquella mujer que él miraba a todas y todas le parecían feas, y él miraba a otras y todas le parecían que no tenían mucha gracia, y él miraba a todas y todo lo que las otras hacían, pero que esta mujer le pareciera perfecta, que todo lo que ella diga, wow, me deslumbra, que ella sea una mujer de Dios, que tenga todas las cualidades que usted requiere de una persona que va a estar a su lado, que va a compartir su vida, pero que de repente usted mismo declare, y pasa muchas veces, de que usted ahora, como ya pasaron los años, ¿verdad?, ya muchos tienen, ¿cuántos? 10, 15, 5, 20 años de casados, y aquellas promesas y aquellas cosas bonitas y aquellos detalles y todo ese trabajo que a usted no le importaba manejar 4 horas no le importaba manejar horas, quizás no le importaba desvelarse ya en el teléfono, y ahora ¿qué pasó, mis amados hermanos, mis amadas hermanas? Nosotras las mujeres nos arreglábamos y nos perfumábamos, y ahora ya no queremos ni bañar. Hay mucho frío, dice por ahí. Entonces, ¿verdad?, ¿cómo cambian las cosas? ¿Verdad que sí? Muchas veces aquella persona que nosotros más amamos es aquella persona que nosotros dañamos. Aquella persona que nosotros decimos amar, aquella persona que nosotros un día quizás nos desvivíamos, ahora la estamos entregando con una palabra, así como este hombre, que se muera. Imagínense la magnitud. No tenemos a veces conciencia de la magnitud de lo que nuestras palabras puedan arrastrar. A él se le hizo fácil decir que muera, como no era él, pero era la mujer que él más amaba.
Y a causa de ello, es que después sus otros dos hijos que él tanto amaba, que hablábamos de José, pasan por todo lo que pasaron. Porque quizás ellos no hubieran pasado por eso si hubieran tenido una madre que los protegiera. Amén. Una madre pero se quedaron sin madre. Fueron unos niños desprotegidos, pero aún así tuvieron un padre que tenía promesas, porque a José Dios lo levanta. Dios lo restaura. ¿Sabe por qué? Porque José dice que todo lo que hacía, dice que lo ponía en manos de Dios. Cuando nosotros ponemos todo lo que hacemos en manos de Dios, el Señor lo va a hacer prosperar. Amén. Ciertamente esta mujer murió y Jacob tuvo que tomar las consecuencias de sus palabras. Entonces el Señor me ministraba y yo decía, Señor, ¿qué tema le pongo a esta palabra que tú me estás dando? Y el Señor decía eso, ¿verdad? El poder de las palabras, pero también venía a mi mente el dicho que muchos de nosotros decimos o hemos escuchado. Y dice este dicho, dice, las palabras se las lleva el viento. Eso es lo que muchos decimos, ¿verdad que sí? Las palabras se las lleva el viento. Y hablamos a la ligera. Pero mis amados hermanos, las palabras ciertamente no se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento. Porque la palabra de Dios dice que en la lengua, ¿verdad? Acabamos de leer, está el poder de que aún, de la vida aún y de la muerte. Entonces que nosotros seamos personas que hablamos bendición. Que nosotros seamos personas que hablamos de vida. Que nosotros seamos personas que aunque quizás alguien más haya dicho una palabra mala acerca de nosotros que no viene de parte de Dios, nosotros, ¿verdad?, podamos rechazar esa palabra. Y que le pidamos al Señor que nosotros podamos bendecir a otros con nuestras palabras. Amén. Amén. Porque miren, van a haber personas que de repente van a querer decir palabras en contra de lo que el Señor ha dicho para usted. En contra de la palabra que el Señor ya ha hablado. En contra de aquello que quizás cuando usted estaba en su oración más íntima el Señor le reveló. Y muchas veces a través, ¿verdad?, de siervos que el Señor usa, que Dios te dio una palabra. Dios te dio una palabra. El Señor te dijo, yo te voy a levantar. Tú vas a predicar mi palabra. Tú vas a cantarme. Tú vas a ser una intercesora. Tú vas a ser una guerrera. Tú vas a ser una consejera de matrimonios, un consejero. Tú vas a ser un hombre que levanta para restaurar. Y entonces el enemigo continuamente va a levantarse en contra de ti. Eso necesito yo que tú y yo lo sepamos. Amén. Necesitamos saberlo, que va a venir a querer atacarnos, sí va a querer venir a atacarnos, porque así como leímos que Dios había bendecido al pueblo de Israel, así también se levantó uno, el cual quiso maldecir al pueblo de Israel. Entonces, este es el tema de este punto. Dice, nadie puede maldecir a quien Dios bendice. ¿Saben por qué muchas veces nosotros nos seguimos creyendo lo que a lo mejor nuestros mismos padres nos dijeron, como le dije, en un momento quizás de coraje, de lo que sea? Muchas veces dijeron palabras como, no sirves para nada. Palabras como, tú no puedes. Es que tú no sabes hacer nada. Cuidemos esas palabras. Ay, es que tú eres un tonto. O sea, palabras como esas. Es que tú no aprendes. No, mis amados hermanos, ¿saben qué? Nuestros hijos pudieran no saber algunas cosas porque ellos están pequeños. Pero es nuestra responsabilidad enseñarles y no hablar palabra en contra de ellos. Porque muchos de nosotros, por eso cuando se nos dice, hágalo, sentimos que no podemos. Sentimos que no podemos. Porque venimos cargando con una palabra de maldición. Una palabra de maldición que fue el enemigo encargado de usarlo para poder ponerle lazo y que usted no pueda caminar en ese propósito que Dios ha establecido para usted. Porque cada uno de nosotros, dice su palabra, que aún desde antes que naciéramos, Dios ya nos escogió. Amén. Amén. Y no solamente nos escogió, nos dio nombre y nos dio identidad. Entonces, el enemigo se levantó contra el pueblo de Israel queriendo maldecir. Y para ello dice un hombre, ¿verdad? Un hombre. Vamos a ir a Números, mis amados hermanos. Números 24. Se levanta un
llamado Balac, mire, y le dice queriendo maldecir al pueblo. Entonces busca un profeta y encuentra un falso profeta, porque siempre habrá quien se preste para las malas cosas. Siempre habrá quien se preste para levantar falso testimonio contra nosotros. Siempre habrá quien se preste para levantar mentiras acerca de nosotros, para levantar murmuraciones, cosas que nos van a querer, que con ello nosotros tropecemos. Entonces se levantó, dice Balac, y pidió a un profeta llamado Balaam. Era un falso profeta. Este hombre dice que maldecía. Este hombre dice que tenía la fama, que todo lo que él maldecía era maldito y todo lo que él bendecía era bendito. Tenía él el conocimiento de las palabras. Indagando yo un poquito acerca de la vida de este profeta, se cree que en el pasado, anteriormente de este punto, este hombre pudo haber sido un profeta de Dios, porque ¿cómo que Dios le habló? Pero que en su caminar se había torcido, ¿verdad? Y para este punto él lo que hacía, lo hacía por dinero. Y entonces lo mandan a llamar y le dice: maldíceme, ¿verdad?, a un pueblo, maldíceme a este pueblo de Israel. Le dice, Balac es el nombre de este personaje que está queriendo maldecir al pueblo. Le dice: yo he escuchado de un pueblo que salió. Mire, porque el enemigo siempre ha escuchado, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho con nosotros, de las maravillas, de cómo Dios nos ha llevado, ¿verdad?, en victoria, de cómo el Señor ha traído palabra en nuestra vida, de cómo el Señor nos ha restaurado. Entonces él sabía, dice, de un pueblo que salió de Egipto y que está haciendo estragos. Dice que él tuvo miedo porque dijo: así como derrotaron a unos, así como derrotaron a otros, pensaría, así me van a derrotar a mí. Digo, pero si los maldigo, si llamo aquí a un falso profeta que declare maldición, probablemente ellos, y aquí es donde nosotros tenemos que entender, probablemente ellos crean esa palabra, que Dios los ha maldecido. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú creas esa palabra, que tú creas que tú no estás recibiendo la bendición, porque tú no naciste para ello, porque tú no puedes, porque nadie, si tu propio papá, si tu propia madre te dijo que no puedes, ¿cómo alguien más te va a decir que sí puedes? Amén. Y entonces se levanta y dice: maldíceme a este pueblo, probablemente de esa manera yo los venza. Entonces el Señor le dice a este profeta, le dice: no los vas a maldecir, porque como decía el tema, dice, nadie puede maldecir. El tema de este punto: nadie puede maldecir a quien Dios bendice. Dios había bendecido a este pueblo, dijo: no los vas a maldecir. Vamos a ir a Números 24, del 1 en adelante. Dice: cuando Balaam se dio cuenta de que al Señor le parecía bien que él bendijera a Israel, porque no lo quiso bendecir. Lo intentó varias veces, sí lo intentó varias veces, 3 veces lo intentó. De diferente punto intentó maldecir al pueblo de Israel y Jehová no se lo había permitido. Dice que al contrario, dice que cuando Balaam se dio cuenta de que al Señor le parecía bien que bendijera a Israel, dice, ya no recurrió a las artes de hechicería como lo había hecho las primeras veces. Miren, porque el Señor le dejó claro. El Señor le dejó claro: no lo vas a maldecir porque yo lo he bendecido. Amén. Dice, y la segunda vez, dice, sino que se dirigió la mirada hacia el desierto. Al levantar la vista pudo ver a Israel. Mire cómo el Señor nos ve. Dice que pudo ver a Israel sentado por orden tribal. Entonces el Espíritu Santo vino sobre él. Aquí fue, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo viene sobre este profeta. Dice, y él pronunció estas palabras proféticas. Y aquí es donde Balaam, en vez de decir maldición, no puede decir maldición, sino que puede decir bendición. ¿Sabe qué? A través de cómo el Señor te ve, de cómo el Señor nos ve, porque perfectos somos, no somos. ¿Verdad que no? Decía ahorita la hermana, yo pensaba que estaba bien, una de las que decía el testimonio, ¿verdad? O sea, yo pensaba que estaba bien, porque a nuestro propio pensamiento muchas veces pensamos que estamos bien, mas sin embargo muchas veces estamos lejos del Señor. Entonces este profeta no puede maldecirlo. ¿Por qué no lo puede maldecir? Porque aquí es donde nosotros tenemos que aprender. Bueno, porque no es nada más de que no me van a poder maldecir porque yo sea Priscila o porque usted sea pastora Gloria,
porque sea pastora Tania, porque sea hermana María. No es por quien tú seas, es por quien está contigo. Amén. Una de las cosas que dice que por qué este pueblo no lo pudo bendecir, dice que es porque este pueblo era un pueblo diferente. Amén. Era un pueblo diferente a las otras naciones. Las otras naciones tenían dioses paganos. Las otras naciones hacían sacrificios, sacrificaban aún a sus hijos, pasaban a sus hijos por el fuego. Pero esta nación no, tenían un Dios invisible, al cual ellos no se postraban delante de una imagen. Y eso era lo que más atemorizaba a las naciones, el hecho de que una nación no tuviera un ídolo representante, algo físico que se pudiera ver, porque caminaba como caminamos usted y yo, caminamos por fe. Amén. Y por fe tenemos que ser diferentes ante las otras naciones. En verdad, ¿somos diferentes en nuestro trabajo? ¿O fácil nos confunden con los demás? Somos diferentes en la casa cuando nos juntamos varias familias, quizás en una fiesta, en una boda, en una quinceañera que sea de la familia y todos allá quizás bailando, dándole vuelo a la hilacha, como dicen, ¿verdad? Y nosotros, ¿de verdad somos diferentes? ¿O nos confunden fácilmente? Porque esta nación dice que era una nación diferente a las demás. No era como las otras naciones, no era como aquellos que ponen sus esperanzas en la nada. No, ellos sabían que tenían un Dios todopoderoso en el cual ellos podían poner su esperanza. Nadie puede maldecir a aquel quien Dios bendijo. Dice Números 23, dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación, dice, contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha dicho Dios. Tenemos que creer, mis amados hermanos, lo que Dios ha dicho de nosotros. Amén. 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 Lo que Dios ha dicho de nosotros. Pero para ello nosotros tenemos que ser diferentes. En verdad, tenemos que vivir una vida cristocéntrica. Tenemos que dar testimonio de que hemos tenido una transformación. De que hemos tenido, mire, también otra cosa que nosotros tenemos que hacer es procurar la bendición. Porque no basta solo con que no creo en esa maldición, no, pero yo procuro la bendición. Como, mire, Jacob, ¿qué significa Jacob? Jacob era un impostor. Jacob era un hombre que venía de engaño, que había hecho muchas cosas malas, mas sin embargo fue un hombre, dice la Biblia, que procuraba la bendición. Y cuando el papá iba a bendecir al hijo mayor, él fue con el papá y él dijo, yo quiero la bendición. Yo quiero la bendición. Él perseguía la bendición, él anhelaba en su corazón, él la deseaba. Porque el Señor conoce aún lo que yo le decía, el Señor conoce aún las intenciones, los anhelos del corazón. En verdad es nuestro anhelo amar a Dios, servirle con todo el corazón. Porque para eso nosotros hemos sido creados. Dice su palabra que Él nos creó para la alabanza de su nombre. Amén. Él nos creó para que nosotros, ¿verdad? Nosotros le alabemos, nosotros le dancemos, nosotros en verdad nos despojemos, mis amados hermanos, que venimos a la iglesia y que este tiempo cuente. Por cierto, ¿verdad? Quiero felicitarle a ustedes que están aquí, porque como lo dijimos, muchas de ustedes vinieron ayer cansadas y trabajadas, incluso, ¿verdad? Hermanos que también estuvieron y trabajaron, pero aquí los veo. Y eso es un gozo, porque eso es, wow, mira, o sea, qué anhelo del corazón. Amén. De querer buscar. Nos llenamos ayer, sí nos llenamos, pero necesitamos más de Dios. Amén. Amén. Eso, así es como el Señor, ¿verdad? Se agrada de nosotros. Es verdad, nuestra vasija ayer quedó llena, fue un servicio glorioso. La presencia estaba palpable desde que empezamos hasta que terminamos. Pero hoy necesitábamos una nueva porción que el Señor tiene para nosotros. Hoy nosotros era necesario traerle una alabanza al Señor. Hoy era necesario nosotros venir y derramar nuestro corazón en adoración. Era necesario venir el día de hoy. Muchos vinieron, muchos a lo mejor les ganó el cansancio, el diario vivir, los quehaceres de la vida. Pero el mundo pasa y sus deleites. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces procuremos la bendición, mis amados hermanos. Procuremos esa bendición
precio. Esa bendición que no se puede comprar, que no se puede vender. Esa bendición que este hombre Balac, queriéndole pagar un montón de dinero al falso profeta, quiso comprar esa bendición que el pueblo tenía y la quiso cambiar por maldición, pero no pudo. Amén. Se topó con un pueblo diferente. Que eso nos distinga a nosotros, mis amados hermanos, ser diferentes. Y ahora usted dirá tal vez, no, hermana, yo siento que no, yo no he dicho palabras en contra de mi familia, en contra de mis hijos, ¿verdad? Yo quizás no he dicho palabras que lastimen, pero la palabra de Dios dice que el que dice que no ha pecado, dice que hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces, ciertamente, más de una vez nosotros quizás hemos dicho alguna palabra que ha lastimado a alguien. Nosotros quizás en cierto momento hemos dicho una mentirilla piadosa, blanca, dicen por ahí que no hay mentiras blancas, todas son negras. No hay. Muchas veces quizás hemos escuchado y hemos abrazado esas mentiras que se han dicho en contra de nosotros. Pero el Señor nos dice hoy en día, si hemos quedado atados con esas palabras que nosotros hemos dicho, mire, el pueblo de Israel a cada 50 años ellos pasaban por algo que se llama el jubileo. Y todos los que estaban presos y todos los que estaban vendidos como esclavos, propiedades, todo, en ese día eran libres. Y hubo alguien que vino a liberarnos a nosotros también. Mire, vamos a ir a Gálatas 3, del 10 al 14, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. A veces creemos que porque hacemos cosas buenas nos es contado como bendición. Pero las obras nada tienen que ver, porque dice su palabra, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y ahora el 13 es lo que quiero dejar en su corazón. El 13. ¿Sabe por qué? Porque sí, muchas veces hemos querido hacer obras buenas y hacerlo con nuestro propio esfuerzo, pero nada que hagamos por nuestro esfuerzo es suficiente. Dice el 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, dice, a los gentiles. Eso es usted y yo, porque nosotros no somos el pueblo de Israel, ¿verdad que no? Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro dolor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él se ha llevado, mis amados hermanos, todas esas maldiciones que alguien dijo de ti en algún momento de tu vida. Quizás algún exnovio, un ex esposo, quizás un hermano tuyo que no se llevaban muy bien. Quizás te dijo cosas que te lastimaron y que tú vienes arrastrando, por lo cual tú no puedes fluir en el ministerio que Dios te ha dado, por lo cual tú no puedes llevar a cabo aquello. Tú dices: yo intento, yo trato, pero yo no puedo. ¿Sabes por qué? Porque alguien te ha atado con una palabra, muchas veces, que tú has permitido, que no lo has entregado al Señor. Esa palabra que todavía te sigue ahí resonando de vez en cuando: el no puedes, el no vas a salir de esto, el de tú no eres suficiente, de alguien siempre es mejor que tú. Pero no, el Señor, así como nos hizo únicos, así únicos, el Señor nos ha dado un valor grande. Un valor el cual nadie puede comprar, ni con muchas maldiciones que quieran proferir en contra tuya. Nada que venga en contra. Dice su palabra que condenarás toda lengua que se levante en contra. Todo lo que se levante en contra de aquello que Dios no ha dicho para ti, tienes que condenar esa lengua por el poderoso nombre de nuestro Jesús. Porque
llevó todo. Se llevó toda maldición, se llevó todo, todas las enfermedades, todo lo que el enemigo quiere usar para pararnos. Ya Cristo nos ha redimido. Dice que Él nos redimió. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ya, esas palabras ya se las llevó Él, mi amada hermana. No cargues con ello, no cargues con eso que te está deteniendo, con esas, incluso palabras que tú dijiste que dices: ay Señor, pero yo dije esto. Sabes que como testimonio te lo digo, que yo he visto en carne, con otras personas que conozco, de que palabras que su mamá le dijo, de repente la muchacha, ¿verdad?, cometió un error, de repente la muchacha hizo algo y los papás le dijeron: te va a pasar esto, esto y esto y esto, con punto y coma. Así le pasó, así le fue a esa persona. Y lo he visto varias veces, con hombres, con mujeres, muchas veces los mismos papás. En su ignorancia se dejan usar por el enemigo, porque tenemos que reconocer y saber que lo que está detrás de todo ello es el enemigo. Amén. Pero que los han acarreado en un sufrimiento, en un dolor, en una tristeza, que no pueden salir. Pero hay una esperanza. Cristo es la esperanza. Amén. Por nosotros mismos, pues yo pudiera decirle: confiesen, no lo recibo, no lo recibo, no lo recibo. Pero aunque lo confiese toda su vida, ahí está. Ahí está, y solamente Cristo nos puede redimir de esas maldiciones, de esas cosas que incluso por nuestro mismo comportamiento quizás hemos arrastrado. Ahorita estábamos leyendo de hombres que quedaron, ¿verdad?, con las palabras que dijeron. Ellos solitos se turbaron, ellos solitos, ¿verdad?, se acarrearon su propio mal. Y así muchas veces nosotros como seres humanos, con nuestras propias palabras, quedamos enredados. Tengamos cuidado a la hora de hablar, mi amada hermana, mi amado hermano. Usted ha sido creado para bendecir, para levantar, para restaurar. Y no nos prestemos al juego del enemigo, que lo que quiere es que entre unos y otros, como los cangrejos, ¿verdad?, que si uno se va levantando, lo jalemos. No, mis amados hermanos. Levantémonos que a su tiempo el Señor a cada uno de nosotros nos va a usar a como Él quiera. Amén.